tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las entrevistas de Consalud TV. Noviembre es el mes que busca concienciar sobre la salud del varón. Gracias a la campaña Movember se busca poner el foco en la prevención de enfermedades como el cáncer de próstata o de testículos. Para abordar todas estas cuestiones hoy nos acompaña el doctor Ricardo Brime, urólogo y experto de la unidad de urooncología de Rock Clinic. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. En el área de la sintomatología, doctor, ¿cuáles son las señales de alarma del cáncer de testículos? Los tumores testiculares suelen ser bastante indolentes. Lo más importante es reconocer la aparición de una masa testicular, es decir, que durante la exploración, de una manera rutinaria, tocando el testículo notemos un bulto, una induración que no debería estar ahí. Hay otras señales que nos pueden llamar la atención como dolor, enrojecimiento, es decir, cambios más físicos y más marcados, pero lo normal es que esos cambios suelen ser más de patología inflamatoria. En cualquier caso, ante un cambio en el escroto, la detección de una masa o cualquier problema que notemos que algo no está como debiera estar, hay que acudir al especialista. ¿Cuáles son los factores de riesgo en esta enfermedad? Existen una serie de factores de riesgo. Fundamentalmente hay agregación familiar, el hecho de haber tenido un tumor testicular previo. No está claro, ahí está un poco controvertido las microcalcificaciones testiculares. Fundamentalmente también el testículo no descendido. Muchas veces cuando hablamos del descenso de los testículos a la bolsa escrotal de los niños, cuando ese descenso se queda interrumpido, que es lo que se llama una criptorquidia, ese testículo tiene más riesgo de desarrollar un cáncer. Por eso es tan importante en los niños detectar que descienden bien los testículos a la bolsa escrotal y en caso de que eso no sea correcto, bajar ese testículo y luego hacer un seguimiento de tal modo que sea palpable y que lo podamos explorar. Existen muchos falsos mitos y creencias que rodean al cáncer de testículos. ¿Destacaría alguno en especial, doctor? Fundamentalmente se considera, hay personas que nos consultan porque lo relacionan con alteraciones de la esfera sexual, es decir, ningún problema con la esfera sexual, ni de problemas de infertilidad, ni de problemas en la eyaculación tiene nada que ver con el tumor testicular, tampoco tiene que ver con las torsiones testiculares, que hay algunas personas que nos dicen si el hecho de haber tenido una torsión testicular tiene más riesgo de padecer un cáncer. En general, tampoco, que es una cosa que también nos preguntan, el montar en bicicleta, por ejemplo, que a veces una compresión en la zona, ha existido el falso mito de que eso puede estar en relación con un cáncer de testículo y tampoco hay nada demostrado al respecto. Desde la mirada preventiva, doctor Brime, ¿puede hacer un hombre algún tipo de acción para prevenir este tipo de patología? La autoexploración, es decir, tener en cuenta que igual que eso está inculcado ya en la sociedad y las mujeres lo hacen muy bien, autoexplorarse, la exploración de mama y las revisiones periódicas, los hombres tienen que hacer lo mismo y tienen que concienciarse, y más en este mes, en que los hombres tienen que autoexplorarse. ¿Cuándo? Deberíamos hacerlo por lo menos una vez al mes, hacer una palpación testicular y ver si hay algo anormal y en ese caso consultar. Ese es el mínimo. Fuera de eso, lo que decíamos antes, aparición de síntomas o cualquier cosa extraña que nos motiven a ir a nuestra consulta. ¿Esta autoexploración variaría según o en función de la edad del paciente, doctor? No, en realidad la autoexploración es muy sencilla. Piense que es un órgano muy exterior, un órgano que se palpa fácilmente y es simplemente hacer una exploración de la superficie externa y ver si hay algún nódulo o alguna superficie rugosa. No cambia. Lógicamente en los niños más pequeños hay que enseñarles y hay que ayudarles, pero fuera de eso no va a variar. En las familias donde se han producido casos de cáncer de testículos, ¿qué se puede hacer para prevenir otros de forma precoz? La detección precoz es compleja, es decir, una vez que aparecen los síntomas se desarrollan todas las maniobras diagnósticas y terapéuticas, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Cuando tenemos una sospecha de un cáncer de testículo, una persona llega a la consulta y tiene una masa testicular, desarrollamos estas medidas rápidamente. La ecografía testicular es lo más importante, es una prueba que nos va a decir con una alta fiabilidad que existe un tumor en el testículo, sacamos unos marcadores tumorales que nos van a hablar de, sobre todo nos van a identificar un poco la estirpe de antemano de algunos tipos de tumores, sobre todo nos valen para el control posoperatorio de estos pacientes, para saber cómo se modifican estos marcadores, y fuera de esto también hay que hacer a veces estudios de extensión para ver la extensión de estos tumores, es decir, para ver si no hay metástasis, si no hay ninguna enfermedad fuera del testículo. Y eso un poco son nuestras estrategias iniciales y luego de ahí en adelante desarrollaremos las estrategias terapéuticas.
Y doctor, ¿hay más posibilidades de tener un cáncer de testículo si ya se ha experimentado otro tipo de enfermedad oncológica previa? Una persona que ha tenido un cáncer de testículo tiene más riesgo de padecer otro cáncer de testículo. Entonces es una cosa que hay que tener en cuenta. Y la agregación familiar. Es decir, en familias que tienen tumores testiculares hay que tener un poquito más de cuidado. Si abordamos el tema de la detección, doctor, me comentaba el tema de la autoexploración. ¿Qué pruebas diagnósticas se emplean para detectar el cáncer de testículos a día de hoy? Como decía, fundamentalmente la ecografía. La ecografía, que es una prueba muy sencilla, muy accesible, nos permite visualizar, decíamos antes, se palpa muy bien, pero se explora ecográficamente muy bien, es decir, está muy expuesto el testículo. Entonces nos permite ver con mucha fiabilidad todo tipo de lesiones y actuar pronto. Lo que decíamos, aparte de eso, unos análisis de sangre con unas pruebas de detección de estos marcadores testiculares, que no tienen por qué estar siempre elevados, que eso también es otro dato, y luego los estudios de extensión para ver cómo está todo, fundamentalmente un escáner tóraco-abdominopélvico para ver que en ningún lado de la anatomía de nuestro paciente exista diseminación. Estos son los pilares básicos, es un tumor de una detección sencilla y esto facilita mucho las cosas. Como especialista en urooncología, doctor, ¿cuáles son las opciones de tratamiento a día de hoy en la práctica clínica? Las opciones son múltiples. Lo primero que hay que decir es que son tumores que afortunadamente tienen muy buena respuesta, es decir, incluso tumores en estadio metastásico, que en otras patologías y en otras especialidades supone un futuro bastante complicado, digamos. En estos casos, los pacientes con tumores de testículo en estadio incluso metastásico tienen unas altas tasas de curación. ¿Qué podemos hacer? Lo primero, la extirpación del tumor. Primero, para evidentemente quitar ese tumor. Segundo, para análisis, que nos va a decir la estirpe tumoral. Y a raíz de ahí, dependiendo del estadio clínico y del tipo de tumor, a veces hay que hacer más cosas. Cosas de índole extirpación de los ganglios linfáticos del abdomen, a veces hay que dar tratamiento quimioterápico. En función de la respuesta al tratamiento quimioterápico, hay veces si hay pequeñas masas residuales también hay que quitarlas. Entonces, en función de cada uno de los tipos de tumores, del desarrollo y de la localización, el tratamiento será uno u otro, pero empezamos siempre con la extirpación del testículo. Luego, independientemente de eso, ya podemos hablar de si se puede implantar o no una prótesis testicular para sustituir, digamos, de una manera estética el escroto, que eso es algo ya que se le plantea a todos los pacientes si quieren hacerlo. ¿Puede un niño o un adolescente sufrir cáncer de testículos y, en caso de respuesta afirmativa, doctor, recibe el mismo tratamiento que un adulto? Sí, el hombre puede tener cáncer de testículo en todas las diferentes fases de su vida. Hay tres picos fundamentales de incidencia, uno en el niño, otro en el adulto, en la edad puberal, adulto joven, y otro en los hombres ya a partir de los 50 años. Los diferentes tipos de tumores en cada una de esas fases van a ser distintos y el tratamiento en todos ellos empieza con lo mismo, que es una vez que se hacen los test diagnósticos de los que hemos hablado, la extirpación del tumor, es decir, quitar el testículo, analizarlo y en función del tipo tumoral, el grado de riesgo, la agresividad, etcétera, en todos ellos pueden recibir después tratamiento quimioterápico y o otras terapias quirúrgicas si fueran precisos. Es decir, el tratamiento va a ser bastante similar en todos los casos. ¿Existen riesgos o efectos secundarios derivados del tratamiento del cáncer de testículos? Los tratamientos desde el punto de vista de la orquiectomía, es decir, la extirpación del testículo, no tiene grandes efectos porque no tiene efectos a nivel hormonal, no tiene efectos a nivel de la esfera sexual, no tiene efectos a nivel reproductivo si el otro testículo está bien, es decir, evidentemente desaparece uno de los dos testículos y a nivel reproductivo. Si el otro está sano, no habría ningún problema. Los efectos secundarios de otras terapias, si vamos a estadios más avanzados, lógicamente la quimioterapia puede tener efectos secundarios, evidentemente. Suele ser una quimioterapia de corta duración y que está bien tolerada, pero aún así puede tener efectos secundarios. Y luego las terapias quirúrgicas más agresivas en estadios más avanzados pues pueden tener sus beneficios y evidentemente sus riesgos, pero habitualmente suele ser una enfermedad de tratamiento sencillo y con pocos efectos secundarios para el paciente. En el campo de la sexualidad, doctor, ¿se pueden tener relaciones sexuales durante y después del tratamiento? Se pueden tener relaciones una vez que se hace la orquiectomía, que es, como digo, la extirpación del testículo, y una vez que el área está cicatrizada y han desaparecido las molestias lógicas por la cirugía, se pueden mantener relaciones sexuales sin ningún problema y no hay ningún impedimento. De hecho, lo que decíamos antes, el tratamiento de este tipo de tumores no afecta a la esfera sexual.
De media, ¿cuánto tiempo lleva la recuperación de este tratamiento? Varía un poco, pero hasta que las heridas están cicatrizadas, se encuentran bien, y mínimo 3-4 semanas hasta que están bastante recuperados. La cirugía, el ingreso es rápido, el alta suele ser precoz en 24 horas y la recuperación y su incorporación a su vida normal es rápida, pero existen siempre ciertas molestias. Y una última cuestión, doctor. ¿Cuáles son las probabilidades de que un hombre quede estéril teniendo como causa el cáncer de testículos? Si es solo por una orquiectomía, las posibilidades, si el otro testículo está normal, no existen. Si hay que dar tratamientos quimioterápicos, existe la posibilidad de que se pueda afectar la fertilidad por el otro testículo. Pero en principio una persona con un cáncer de testículo de bajo riesgo, que se realiza la extirpación del testículo y el otro es sano, no debería tener ningún problema en su reproducción. Pues muchísimas gracias por recibirnos, doctor. Gracias. Mucho gusto, un placer.